Comencemos con una de las tragedias que marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Una historia de aislamiento, advertencias ignoradas y una oscuridad que creció en silencio hasta explotar. Esto es Sandy Hook. En la tranquila comunidad de Newtown, Connecticut, todos conocían a Adam Lanza como el joven callado que vivía con su madre en una casa grande, en la calle Yogananda. Evitaba el contacto visual, casi no hablaba y pasaba los días encerrado en su habitación. Nadie imaginó que se convertiría en el responsable de una de las peores tragedias escolares en la historia del país. Nacido en 1992, Adam era descrito como un niño inteligente, pero retraído. Desde pequeño, sus maestros notaron su incomodidad ante el tacto, el ruido o los ambientes desordenados. Sus padres lo apoyaban, pero su mundo se iba cerrando poco a poco. Cuando se divorciaron en 2009, su aislamiento se profundizó. Su padre se volvió a casar, y su madre, Nancy Lanza, se convirtió en su única compañía. Ella lo educó en casa e intentó que se sintiera seguro, pero Adam ya había comenzado a alejarse de la realidad. Sin amigos, sin trabajo, sin estudios, su vida se redujo a una habitación oscura, foros en línea y la colección de armas de su madre. Los investigadores descubrirían más tarde que Adam pasaba horas estudiando tiroteos masivos. Su obsesión creció en secreto, mientras su madre seguía creyendo que aún podía ayudarlo. En diciembre de 2012, su comportamiento empeoró. Había dejado de hablar con su madre, se comunicaban solo con notas. La noche del 13 de diciembre, buscó en internet detalles de ataques anteriores y preparó su propio plan. Horas después, cuando el sol aún no salía, tomó un rifle y le disparó a su madre mientras dormía. Luego cargó el auto con armas, municiones y cargadores, y condujo hacia la escuela primaria Sandy Hook. A las 9:30 de la mañana, Adam llegó a la escuela. La puerta principal estaba cerrada, pero disparó al panel de vidrio y entró. El sonido de los disparos confundió al personal, algunos pensaron que se había caído algo. Otros entendieron demasiado tarde. Maestros corrieron para proteger a los niños, escondiéndolos en armarios y baños. En cuestión de minutos, Adam entró en 2 aulas de primer grado y disparó sin detenerse. Las llamadas al 911 saturaron los operadores. La policía llegó apenas 11 minutos después. Pero ya era demasiado tarde. Adam se había quitado la vida en un aula vacía. En ese corto lapso, 26 personas murieron, entre ellas 20 niños de entre 6 y 7 años. La nación entera quedó en shock. Los padres corrieron a la escuela buscando a sus hijos, y muchos se enteraron ahí mismo de lo impensable. El horror de Sandy Hook recorrió el mundo. Vigilias, homenajes, lágrimas y un país que se preguntaba cómo había pasado. La investigación reveló un patrón. Años de aislamiento, señales ignoradas y un acceso fácil a armas de fuego. En su habitación, Adam había guardado archivos con cronologías de otros tiroteos. No dejó una nota, ni un manifiesto. Solo el rastro de una mente rota y una madre que, sin saberlo, vivía con el peligro dentro de su propia casa. El informe final del FBI concluyó que sufría trastornos mentales graves, pero que no había mostrado advertencias claras en los días previos. Nancy Lanza fue criticada por mantener armas accesibles, sin medir el riesgo. Después del ataque, Estados Unidos entró en un profundo debate sobre la posesión de armas, la salud mental y la seguridad escolar. Nada volvió a ser igual. La escuela fue demolida al año siguiente. En su lugar, se construyó una nueva con amplias medidas de seguridad y un memorial para las víctimas. Hoy, el nombre Sandy Hook es sinónimo de duelo, memoria y una pregunta que aún duele. ¿Cómo nadie lo vio venir? El caso de Adam Lanza no solo cambió las leyes. Cambió la conciencia de todo un país. Porque no fue un monstruo nacido de la nada, sino un joven que se perdió en su propio silencio. El horror de Sandy Hook encendió una alarma que aún resuena. Pero no sería la última vez. Solo unos años después, otra escuela, otro joven aislado. Volvería a convertir un lugar de aprendizaje en un campo de tragedia. Y su nombre era Salvador Ramos. Nadie lo vio venir. No porque fuera invisible, sino porque nadie estaba mirando. Salvador Ramos era un adolescente común de Uvalde, Texas. Callado, solitario, atrapado entre las paredes de su habitación y el ruido de un mundo que nunca pareció escucharlo.
Pasaba horas frente a la pantalla, conectado con desconocidos que sabían más de él que su propia familia. Mientras afuera el calor del sur tejano seguía su ritmo, adentro, algo mucho más oscuro comenzaba a crecer. Desde pequeño, su vida había sido un torbellino. Discusiones familiares, mudanzas, ausencias. En la escuela, los compañeros lo señalaban, su forma de hablar, su ropa, sus silencios. Lo ridiculizaban por todo. Y él respondía con la mirada vacía de quien ya no espera comprensión. Cada humillación se acumulaba como una chispa más en una mecha que nadie sabía que existía. Con el tiempo, dejó de ir a clases. Dejó de hablar. Dejó de intentar. El aislamiento se convirtió en rutina. Se encerraba en su cuarto, navegando entre juegos, foros y chats en línea. Allí encontraba una especie de pertenencia distorsionada, conversaciones llenas de ira, frustración y violencia. En esos espacios sin rostro, Salvador empezó a construir una versión de sí mismo que no necesitaba aprobación, solo poder. A los 18 años, la frontera entre su rabia interna y el mundo real se borró. El día que cumplió la mayoría de edad, no compró un pastel ni celebró con amigos. Compró armas. 2 rifles semiautomáticos y cientos de balas, adquiridos legalmente en una tienda local. Las publicó en redes sociales como si fueran trofeos, acompañadas de frases ambiguas, suficientes para inquietar, pero no para alarmar a las autoridades. En los chats, dejó escapar pistas, frases cortas, insinuaciones, bromas pesadas. Algo grande se acerca, escribió una vez. Nadie lo tomó en serio. Su familia notaba cambios, irritabilidad, insomnio, arranques de enojo. Pero en Uvalde, como en muchos otros lugares, el silencio era más fácil que la confrontación. Pensaron que eran simples frustraciones juveniles. No sabían que el 24 de mayo de 2022, esas frustraciones se transformarían en algo irreparable. Esa mañana, la rutina parecía normal. Hasta que discutió con su abuela, la única persona con la que aún hablaba con frecuencia. Las palabras subieron de tono. El ruido de la televisión se mezcló con gritos. Y luego, con un disparo. Su abuela cayó al suelo, herida gravemente, pero logró sobrevivir y llamar a la policía. Mientras tanto, Salvador tomó las llaves de la camioneta y salió de casa. En el asiento del pasajero llevaba sus rifles, cargadores y municiones. Su destino estaba a menos de 5 minutos, la escuela primaria Robb, el lugar donde alguna vez había sido un niño más en el recreo. Condujo rápido, tan rápido que perdió el control y estrelló el vehículo cerca del campus. Los vecinos escucharon el golpe y vieron a un joven salir del camión, armado, con ropa oscura y una mirada que ya no pertenecía a este mundo. Eran poco antes de las 11:30 de la mañana. La escuela tenía medidas de seguridad. Puertas cerradas. Protocolos de emergencia. Pero una de las puertas no había encajado correctamente. Ese pequeño fallo fue todo lo que necesitó. Entró sin dificultad. Y el silencio del pasillo se rompió con el eco de los disparos. Dentro, el pánico fue inmediato. Profesores cerrando puertas. Niños escondidos debajo de los pupitres. Llamadas frenéticas al 911. El sonido metálico del miedo. Los agentes locales llegaron en minutos, pero algo se rompió en la cadena de mando. Nadie sabía quién debía dar la orden de entrar. Las comunicaciones se cruzaban, las versiones se contradecían. Algunos oficiales esperaban refuerzos. Otros pensaban que el atacante ya no estaba disparando. Mientras tanto, los niños seguían atrapados. Los minutos se volvieron eternos. Dentro del aula, los pequeños se aferraban a la vida, enviando mensajes de texto a sus familias. Mami, ven pronto. Hay disparos. Por favor, ayúdame. Durante 77 minutos, el tiempo se detuvo en Uvalde. El país entero observó, impotente, mientras la tragedia se desarrollaba en tiempo real. Solo cuando el sonido de nuevos disparos rompió el silencio, un equipo táctico decidió entrar. Derribaron la puerta, enfrentaron a Salvador y lo abatieron en el acto. El recuento final fue devastador. 19 niños y 2 profesores muertos. Decenas de heridos. Cientos de corazones rotos. La escena fuera de la escuela era indescriptible. Padres gritando los nombres de sus hijos.
policías intentando mantener el control. El sol caía sobre un mar de lágrimas, mientras las sirenas seguían sonando sin cesar. Algunos niños sobrevivientes fueron llevados a hospitales, otros, a centros de reunificación donde sus padres los esperaban con el alma en suspenso. Las horas siguientes se convirtieron en días de furia y preguntas. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Cómo consiguió las armas? ¿Y por qué nadie hizo nada cuando aún había tiempo? Las respuestas fueron tan fragmentadas como los hechos. La investigación reveló que Salvador no tenía antecedentes penales, ni diagnóstico formal de salud mental. Solo un patrón de aislamiento, resentimiento y advertencias sutiles que nadie conectó. En las redes, los usuarios revisaron cada una de sus publicaciones. Mensajes inquietantes. Fotos. Un rastro digital que había estado a la vista de todos, pero que nadie quiso leer a tiempo. Su historia no tuvo juicio ni sentencia. Como tantos otros casos, terminó antes de que empezara. La justicia se desplazó hacia los que quedaron, policías, funcionarios, políticos. Las familias exigieron respuestas, los periodistas buscaron culpables, y el país volvió a dividirse entre quienes pedían más control de armas y quienes insistían en la libertad individual. En los meses siguientes, la escuela primaria Robb cerró sus puertas para siempre. El edificio sería demolido, pero el dolor permanecería. Flores, cruces, fotos de niños con sonrisas inocentes llenaron las cercas del lugar. Uvalde se convirtió en sinónimo de pérdida, pero también en símbolo de lucha. Los padres, que habían pasado de la esperanza al duelo en cuestión de horas, se transformaron en activistas. Marcharon, hablaron, exigieron cambios. Querían asegurarse de que ningún otro niño muriera en un aula como la de sus hijos. Mientras tanto, los informes oficiales revelaban los errores, las demoras y las fallas que pudieron cambiar el resultado. Cada detalle era una herida más. Cada minuto perdido, una vida menos. Hoy, el nombre de Salvador Ramos se menciona con rabia, tristeza y desconcierto. Su historia es una advertencia sobre lo que ocurre cuando la soledad se combina con el descuido, y cuando el dolor se convierte en arma. Uvalde no solo perdió a sus niños. Perdió su inocencia. Y aunque el país entero juró aprender la lección, el tiempo demostraría que el ciclo estaba lejos de terminar. Porque lo que ocurrió en Uvalde ya había pasado antes. Y volvería a pasar otra vez. Años antes, en el corazón de Virginia, un estudiante invisible caminaba entre los pasillos sin que nadie notara lo que estaba a punto de hacer. Su nombre era Seung-Hui Cho. Nacido en Corea del Sur en 1984, Cho emigró con su familia a Estados Unidos cuando era niño. Desde pequeño, mostró señales de aislamiento extremo y dificultades para comunicarse. En la secundaria fue diagnosticado con ansiedad y mutismo selectivo. Aún así, logró llegar a la Universidad de Virginia Tech, donde cursaba literatura inglesa. En apariencia, era un joven tímido, introvertido. Pero dentro de él crecía una oscuridad alimentada por el resentimiento y el silencio. Los compañeros lo describían como inquietante. Nunca hablaba, no respondía a preguntas, y sus trabajos estaban llenos de violencia y odio. Algunos profesores alertaron a las autoridades universitarias, pero no se tomó ninguna acción seria. Años después, esos avisos serían vistos como señales claras que nadie quiso atender. En 2005, un juez especial determinó que Cho sufría una enfermedad mental, pero lo dejó en libertad con la orden de recibir terapia ambulatoria. Nunca asistió. Y el sistema nunca verificó si lo hizo. Durante los 2 años siguientes, su obsesión por los tiroteos y el deseo de venganza crecieron en silencio. Comenzó a grabar videos y escribir manifiestos llenos de odio contra los ricos y los arrogantes. Se sentía un marginado dentro del propio campus. La mañana del 16 de abril de 2007, Cho puso en marcha su plan. A las 7:15 de la mañana, entró a un dormitorio y mató a 2 estudiantes. Luego regresó a su habitación, cambió de ropa y envió un paquete de videos y escritos a una cadena de noticias. 2 horas después, cruzó el campus hacia Norris Hall, un edificio de ingeniería. Cerró con cadenas las puertas principales y comenzó la masacre. Disparó en aulas llenas de estudiantes, bloqueando las salidas con escritorios y mobiliario. Algunos intentaron escapar por las ventanas, otros se escondieron bajo los pupitres. Los gritos llenaron los pasillos.
Los profesores protegieron a sus alumnos, ganando segundos que salvaron vidas. Cuando la policía logró entrar, Seung-Hui Cho se quitó la vida. El saldo fue devastador, 32 muertos y 17 heridos. El ataque más letal en una universidad estadounidense. Las imágenes del campus cubierto de ambulancias recorrieron el mundo. Esa tarde, el país entero se detuvo, repitiendo la misma pregunta. ¿Cómo alguien tan visiblemente inestable pudo tener armas tan fácilmente? El informe final reveló una cadena de errores. Informes ignorados, alertas perdidas y una desconexión total entre salud mental y control de armas. Su diagnóstico nunca se ingresó en la base de datos de antecedentes, lo que le permitió comprar las pistolas legalmente. Virginia Tech cambió para siempre. Se implementaron protocolos de emergencia, evaluaciones psicológicas y sistemas de alerta temprana. El ataque impulsó reformas nacionales y programas de prevención. Pero, como en todas las tragedias, esas medidas llegaron tarde. Cada aniversario, los nombres de las víctimas son recordados en el campus. Y cada estudiante nuevo camina por esos pasillos sabiendo que alguna vez fueron escenario del miedo más absoluto. El caso de Seung-Hui Cho dejó una lección que aún duele. El silencio también mata. Y cuando nadie escucha, el resentimiento encuentra su propia voz. Ahora nos trasladamos a dos estudiantes de secundaria que convertirían una escuela común en el símbolo de una nueva era de terror. Ellos eran Eric Harris y Dylan Klebold. A simple vista, eran dos adolescentes cualquiera en Columbine High School, en Littleton, Colorado. No eran los más populares, pero tampoco invisibles. Eric era impulsivo, carismático y lleno de rabia contenida. Dylan, más reservado, melancólico, con un aire de tristeza constante. Juntos formaron una amistad oscura. Compartían un mismo sentimiento, odio hacia el mundo que los rodeaba. A finales de 1998, ambos fueron arrestados por irrumpir en una camioneta. Cumplieron un programa de rehabilitación y fingieron haber cambiado. Pero, en privado, grababan videos hablando de venganza y escribían diarios llenos de amenazas. Su objetivo era claro, superar cualquier ataque anterior. El 20 de abril de 1999, llegaron a la escuela con abrigos largos y mochilas cargadas de explosivos caseros. Planeaban detonar las bombas durante el almuerzo y disparar a los que escaparan. Las bombas no explotaron. Así que pasaron al plan B. A las 11:19 de la mañana, comenzaron a disparar en el patio, luego dentro del edificio. Los pasillos se llenaron de humo y gritos. Los maestros ordenaban esconderse, mientras los estudiantes corrían sin dirección. Dentro de la biblioteca, la escena fue espantosa. Durante casi 50 minutos, dispararon sin detenerse. 12 estudiantes y un profesor murieron antes de que ellos se quitaran la vida. La violencia terminó, pero el impacto apenas comenzaba. Los investigadores encontraron videos y diarios donde detallaban el ataque, sus frustraciones y la obsesión por dejar huella. Querían ser recordados, no como asesinos, sino como símbolos del caos. Pero lo que dejaron fue el punto de partida de una nueva realidad. Una generación que creció con miedo a ir a la escuela. Columbine reveló fallas en todo el sistema. Acceso fácil a armas, bullying ignorado, y una sociedad que no entendía aún la magnitud del problema. A partir de ahí, los simulacros, las patrullas escolares y los protocolos de emergencia se volvieron parte de la vida cotidiana. El ataque cambió a Estados Unidos para siempre. Y aunque Eric y Dylan murieron sin juicio, sus nombres quedaron grabados como el origen de una cadena interminable. Años más tarde, otro exalumno seguiría un camino similar. Expulsado, rechazado y lleno de resentimiento. Volvería al lugar donde había estudiado. Con un rifle en la mano. Su nombre era Nicholas Cruz. Y su escuela se llamaba Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida. Desde niño, Cruz había sido descrito como impulsivo y problemático. Fue adoptado cuando era bebé, pero perdió a su padre a temprana edad. Su madre, una mujer que luchó por controlarlo, documentó años de explosiones de ira, peleas y obsesiones con armas. Los maestros enviaron múltiples reportes sobre su comportamiento, amenazas, dibujos violentos, agresiones. Fue trasladado a programas especiales, pero siempre terminaba regresando a la misma escuela. Cada vez más aislado. Cada vez más peligroso.
Cuando su madre murió repentinamente en 2017, su mundo se derrumbó. Se mudó con una familia amiga, intentó aparentar normalidad, pero dentro, el resentimiento crecía. Poco después compró legalmente un rifle AR-15 y empezó a subir fotos de armas a sus redes. En foros y mensajes privados hablaba de hacer historia. Algunos usuarios lo denunciaron. Nadie actuó. El 14 de febrero, Cruz tomó un Uber con su bolsa de lona. Vestía un uniforme escolar para pasar desapercibido. Llegó a su antigua escuela poco antes de la salida. Entró al edificio 12 y, sin decir una palabra, activó la alarma de incendios. Sabía que los pasillos se llenarían de estudiantes. Era parte del plan. Cuando el sonido ensordecedor inundó el edificio, cientos de jóvenes salieron de las aulas. Y fue entonces cuando el primer disparo rompió el aire. Durante 6 minutos, Cruz avanzó por los pasillos, disparando a corta distancia. Algunos profesores intentaron bloquear las puertas, otros cubrieron con su cuerpo a los alumnos. Los videos grabados con teléfonos muestran la desesperación. Gritos, humo, mochilas tiradas. El caos absoluto. Los oficiales llegaron en minutos, pero la confusión era total. No sabían cuántos tiradores había, ni dónde. Mientras tanto, Cruz dejó su arma, se mezcló entre los estudiantes que huían y salió del campus caminando con calma. Entró a un Subway, luego a un McDonald's, como si nada hubiera pasado. 1 hora después fue arrestado. El saldo, 17 muertos, 14 estudiantes y 3 miembros del personal. Y 17 heridos. La tragedia más grande en una escuela secundaria de Florida. Durante el interrogatorio, Cruz confesó. Dijo que había escuchado voces. Los investigadores descubrieron cuadernos, videos y mensajes donde expresaba odio, frustración y un deseo de ser recordado. No buscaba dinero ni venganza personal. Buscaba notoriedad. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. Los fiscales pedían la pena de muerte, argumentando premeditación y brutalidad. La defensa apelaba a su infancia llena de traumas y diagnósticos psiquiátricos ignorados. El país entero siguió cada audiencia, dividido entre la compasión y la furia. En 2021, Cruz se declaró culpable de todos los cargos. 17 asesinatos y 17 intentos de asesinato. Durante las audiencias de sentencia, el silencio de la sala era insoportable. Padres y sobrevivientes hablaron directamente al acusado. Robaste nuestras vidas, nunca volverás a ver la luz. Sus palabras temblaban de dolor, pero también de dignidad. El jurado no logró unanimidad para aplicar la pena capital. Y el juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para muchas familias, aquello fue una segunda herida. No sentirían que se hizo justicia. Otros dijeron que la verdadera condena era vivir para siempre con el peso de lo que hizo. Hoy, Nicolás Cruz permanece en una prisión de máxima seguridad. Pasa los días en silencio, lejos de los titulares que una vez deseó. Pero las consecuencias de sus actos aún resuenan mucho más allá de esas paredes. Parkland no quedó en silencio. Los sobrevivientes decidieron transformar el dolor en acción. Jóvenes como Emma González y David Hawk se convirtieron en voces nacionales, creando el movimiento March for Our Lives. Millones marcharon en todo el país exigiendo controles de armas más estrictos, protocolos escolares más seguros y apoyo psicológico real para estudiantes en riesgo. Por primera vez en años, los adolescentes dominaron el debate político. Habían perdido compañeros, pero ganaron una causa. En cuestión de meses, Florida aprobó la ley de bandera roja, que permite retirar temporalmente las armas a personas consideradas una amenaza. Fue un paso pequeño, pero un símbolo poderoso. Las familias de las víctimas también formaron fundaciones con los nombres de sus hijos. Becas, programas de prevención y campañas de concientización nacieron del dolor. El edificio 12 fue clausurado, hoy está vacío, como un recordatorio físico de lo que ocurrió entre esas paredes. Cada año, en la fecha del ataque, se encienden 17 luces frente a la escuela. Una por cada vida que no regresó. El caso de Nicolás Cruz reveló grietas profundas. En el sistema escolar, en las políticas de salud mental. En la manera en que una sociedad maneja la soledad y el enojo. Demostró que los avisos estaban ahí.
Mensajes en línea, reportes escolares, llamadas de advertencia. Pero el ruido cotidiano los tapó. Y, como siempre, las preguntas quedaron abiertas. ¿Cómo se detiene un desastre cuando todos ven las señales? ¿Pero nadie cree que será real? ¿Cómo se sana una comunidad que aún escucha disparos en sus sueños? Hoy, Parkland es sinónimo de duelo, pero también de resistencia. Los jóvenes que sobrevivieron siguen hablando, marchando. Era la medianoche del 20 de julio de 2012. Las entradas estaban agotadas para el estreno de El Dark Knight Rises. El cine Century 16, en Aurora, Colorado, estaba lleno, familias, parejas, amigos disfrazados de superhéroes. El aire olía a palomitas y emoción. Nadie imaginaba que esa noche, la ficción sería reemplazada por el horror. Entre la multitud, un joven de cabello teñido de naranja se sentó en la primera fila. Tenía una mirada vacía, las manos quietas. Su nombre era James Holmes, un estudiante brillante de neurociencia que, en silencio, había perdido el control de su mente. Desde niño, Holmes fue visto como un genio introvertido. Sacaba las mejores notas, hablaba poco y pasaba horas leyendo sobre el cerebro humano. Pero en la universidad, algo cambió. Empezó a aislarse, a hablar solo, a escribir sobre la destrucción de la humanidad. Sus compañeros lo evitaban, y sus profesores empezaron a preocuparse. Aún así, nadie lo detuvo. En 2012, abandonó su doctorado. Meses después, comenzó a comprar armas, municiones y equipo táctico. Todo legal. También colocó trampas explosivas en su apartamento, planeando detonar todo una vez que se fuera. No dejó carta, ni mensaje. Solo un plan. Aquella noche, entró al cine como cualquier otro fanático. Vio los primeros minutos de la película, se levantó, salió por la puerta lateral y la dejó entreabierta. Minutos después, regresó armado, un rifle semiautomático, una escopeta y 2 pistolas. Lanzó granadas de gas al público y comenzó a disparar. La gente pensó que era parte del espectáculo. Hasta que los gritos reemplazaron los aplausos. El humo, el pánico y el estruendo llenaron la sala. Algunos se arrastraban por el suelo, otros saltaban por las butacas buscando una salida. En menos de 2 minutos, 12 personas murieron y 70 resultaron heridas. El héroe de la película nunca llegó. Cuando la policía lo encontró en el estacionamiento, Holmes estaba tranquilo. Tenía los ojos fijos en el vacío, el pelo naranja brillante y la voz apenas audible. Dijo una sola frase. Mi apartamento está lleno de explosivos. Y no se resistió. La investigación reveló que había pasado meses preparando el ataque. Llevaba un cuaderno lleno de esquemas, fórmulas y reflexiones sobre su mente. Decía querer estudiar la reacción del mundo ante la tragedia. Como si todo fuera un experimento. Su juicio se convirtió en uno de los más seguidos del país. La defensa alegó locura. La fiscalía dijo que sabía exactamente lo que hacía. Durante el proceso, los sobrevivientes relataron el infierno que vivieron. Historias de padres que usaron su cuerpo para cubrir a sus hijos. De amigos que fingieron estar muertos para sobrevivir. El jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Los fiscales pidieron la pena de muerte. Pero un solo miembro del jurado se opuso. Holmes fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. El cine Century 16 cerró por meses. Cuando reabrió, la sala donde ocurrió todo fue demolida y rediseñada. Nadie quería sentarse allí otra vez. Afuera, un monumento con 12 círculos de luz recuerda a las víctimas. Cada año, las familias regresan con flores, recordando aquella noche en que el entretenimiento se volvió tragedia. El ataque cambió para siempre la seguridad en los cines. Revisiones de mochilas, protocolos de emergencia, salidas bloqueadas, cámaras en las salas. El miedo, desde entonces, se sienta al lado de cada espectador. Hoy, James Holmes vive en una prisión federal de máxima seguridad. Sin redes, sin entrevistas, sin contacto. Solo el eco de su propia mente. Los psiquiatras dicen que su caso es el retrato del colapso absoluto. Una inteligencia brillante, destruida por su propia obsesión. Y aunque su historia parece única, no lo fue. Porque décadas antes, otro hombre, también solitario y lleno de odio.
Decidió convertir un patio escolar en un campo de guerra. Ahora conocerás la historia de Patrick Purdy. La mañana del 17 de enero comenzó como cualquier otra en la escuela primaria Cleveland. Niños jugando, maestros conversando, un sol radiante. El aire olía a tiza y a infancia. Nadie imaginaba que ese día marcaría el inicio de una nueva era en la historia de la violencia escolar. A unas cuadras, un hombre de 24 años preparaba su vehículo. Dentro, llevaba una mochila, un rifle semiautomático AK-47 y cientos de balas. Antes de salir, escribió 2 palabras en el arma: Freedom y Victory. Encendió el motor, miró por última vez su reflejo, y condujo hacia la escuela. Patrick Purdy no era un desconocido para las autoridades. Su vida había sido una cadena de abandonos, peleas y pequeños delitos. Nació en 1964, en un hogar roto por la violencia. Su padre lo golpeaba, su madre lo descuidaba, y la infancia se convirtió en una sucesión de refugios y hogares temporales. Nunca encajó en ningún lado. Cuando creció, tampoco encontró su lugar en el mundo: trabajos mal pagados, rechazo, frustración. Un hombre vacío, buscando a quien culpar. Y eligió culpar a los demás. Desarrolló un odio irracional hacia los inmigrantes y las minorías. Decía que le habían robado su país. Pasaba sus días solo, escuchando teorías conspirativas y fabricando un enemigo imaginario. Hasta que decidió hacer algo para demostrar su punto. Esa mañana, estacionó detrás de la escuela, encendió el coche y le prendió fuego, provocando una explosión para distraer. Mientras el humo se elevaba, caminó hacia el patio con su rifle en la mano. Los niños, curiosos, lo miraron por unos segundos. Antes de que el primer disparo rompiera el aire. El caos fue inmediato. Los maestros gritaron, los niños corrieron, los disparos se sucedían sin pausa. Purdy disparaba en ráfagas, apuntando hacia el grupo más grande de estudiantes, la mayoría, niños refugiados de Camboya y Vietnam. Pequeños que habían escapado de la guerra buscando un nuevo comienzo. Y encontraron la violencia en el lugar donde deberían haber estado más seguros. Algunos maestros se lanzaron sobre los niños, intentando cubrirlos. Otros los arrastraban hacia las aulas, cerrando puertas con sus cuerpos. Los gritos se mezclaban con el sonido seco de los disparos. En menos de 3 minutos, más de 30 personas estaban heridas. Cuando escuchó las sirenas acercarse, Purdy se llevó una pistola a la cabeza y se quitó la vida. El resultado fue devastador. 5 niños muertos, todos entre 6 y 9 años, y 30 heridos. El suelo del patio quedó cubierto de mochilas, lápices rotos y zapatos pequeños. Los paramédicos intentaban salvar vidas entre juguetes y cuadernos. Los padres llegaban corriendo, buscando desesperados a sus hijos. La noticia recorrió el país. Un ataque a una escuela primaria, algo impensable. Los medios transmitían imágenes del patio vacío, las bicicletas tiradas, las maestras llorando. El país entero se preguntaba cómo había pasado. La investigación reveló lo peor. Purdy había planeado todo con precisión. Había elegido esa escuela porque la mayoría de los estudiantes eran niños asiáticos. No los conocía. Solo los odiaba. En su apartamento, la policía encontró cuadernos llenos de frases racistas y dibujos violentos. También una nota que decía: el gobierno me ha fallado. Todos me han fallado. Era un mensaje de odio, pero también de desesperanza. Un reflejo de una mente destruida por años de abandono. El ataque de Stockton fue un punto de inflexión. Por primera vez, el país se enfrentó al hecho de que las armas de guerra podían usarse contra niños. Las imágenes conmovieron incluso a los políticos más conservadores. En cuestión de meses, California aprobó la primera ley estatal que prohibía los rifles de asalto, un precedente que más tarde influiría en regulaciones federales. Las familias de las víctimas no se quedaron en silencio. Organizaron vigilias, marchas, becas y fundaciones para mantener vivos los nombres de los pequeños perdidos. En el patio, donde una vez corrieron, hoy hay un jardín con flores y 5 árboles que crecen lado a lado. Cada uno lleva una placa con un nombre y una fecha, 17 de enero de 1989. A pesar del paso de los años, el eco de aquel día sigue resonando. Stockton fue el primer aviso.
mostró que el peligro no tenía edad, ni reglas, ni límites. Y aunque el país prometió aprender, la historia demostraría lo contrario. Porque años después, el horror volvería. Solo que esta vez, los atacantes no serían adultos resentidos, sino niños. Niños de apenas 11 y 13 años. Que planearon una masacre con la frialdad de veteranos. Ellos se llamarían Andrew Golden y Michelle Johnson. Y su ataque en Westside Middle School haría que todo el país se preguntara: ¿qué pasa cuando los asesinos aún no han terminado la infancia? Michelle era problemático, impulsivo, con una rabia que nadie entendía del todo. Hablaba de venganza, de hacer algo grande, y aunque sus compañeros lo tomaban como una broma, sus palabras tenían un filo inquietante. Andrew, en cambio, parecía inofensivo. Tranquilo, educado, casi invisible. Pero en su casa, entre rifles y municiones, aprendía a disparar desde los 6 años. Ambos se hicieron inseparables. Compartían frustraciones, resentimientos y una idea distorsionada de poder. Durante semanas planearon su ataque con precisión. Robaron armas y munición del abuelo de Andrew, rifles, pistolas y cuchillos. También empacaron comida, agua y tiendas de campaña. No querían solo matar, querían huir y sobrevivir. Esa mañana, Andrew llegó temprano a la escuela. Parecía un día cualquiera. Pero llevaba una idea fija: activar la alarma de incendios. Mientras tanto, Michelle lo esperaba escondido en una zona boscosa detrás del edificio, con las armas listas. A las 12:40 del mediodía, el sonido de la alarma retumbó por los pasillos. Los maestros comenzaron a evacuar a los estudiantes, formándolos en filas como en cualquier simulacro. Nadie sospechó que la salida ordenada los estaba llevando directamente hacia el peligro. Apenas los primeros estudiantes salieron al patio, los disparos comenzaron. Desde la colina, los dos niños abrieron fuego. No hubo palabras, ni gritos entre ellos. Solo el sonido del metal y el eco de los disparos rebotando entre los muros de la escuela. Los estudiantes corrieron en todas direcciones. Los maestros intentaban arrastrarlos de vuelta al edificio, cubriéndolos con sus cuerpos. Algunos no lograron llegar a tiempo. En solo minutos, 5 personas murieron, 4 alumnas y una maestra que protegía a sus estudiantes. Otras 10 resultaron heridas. El tiroteo duró menos de 4 minutos. Y cuando las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, los niños dejaron las armas y trataron de escapar. Creyeron que podían esconderse en el bosque. La policía los atrapó a menos de 1 kilómetro. El país quedó paralizado. ¿2 niños? ¿11 y 13 años? La imagen de los pequeños esposados, con camisetas escolares y manos temblorosas, recorrió todas las pantallas. Los agentes no podían creerlo. Los investigadores encontraron un arsenal: rifles, pistolas, munición, cuchillos y provisiones para varios días. Lo habían planeado todo. Cuando les preguntaron por qué lo hicieron, las respuestas fueron tan frías como absurdas. Michelle dijo que quería asustar a la gente. Andrew sonrió y guardó silencio. En sus mochilas había dulces, navajas y mapas de escape. Era imposible comprender cómo 2 niños podían haber llegado a ese punto. El juicio fue un desafío. Por su edad, no podían ser juzgados como adultos. El máximo castigo permitido era la detención juvenil hasta los 21 años. El veredicto provocó indignación en todo el país. ¿Cómo podían asesinos múltiples cumplir apenas unos años de encierro? Durante el juicio, se reveló que Michelle había tenido antecedentes de violencia doméstica y abuso sexual. Andrew, en cambio, venía de una familia de cazadores donde las armas estaban al alcance de cualquiera. Las señales estaban ahí. Nadie las tomó en serio. Ambos fueron declarados culpables y enviados a centros de detención juvenil separados. 8 años después, cuando cumplieron 21, fueron liberados. Pero la historia no terminó allí. Michelle Johnson fue arrestado años después por posesión ilegal de armas y drogas. Parecía incapaz de dejar atrás la violencia. Andrew Golden cambió de nombre, trató de desaparecer. Vivió en silencio hasta 2019, cuando murió en un accidente automovilístico. Nunca mostró arrepentimiento público. El ataque en Westside Middle School cambió la justicia juvenil en Estados Unidos.
Varios estados modificaron sus leyes, permitiendo que menores que cometieran crímenes graves fueran retenidos más tiempo. Las escuelas también revisaron sus protocolos de evacuación. Ya no bastaba con salir por una alarma. Ahora había que preguntar por qué sonaba. En Jonesboro se levantó un monumento en memoria de las víctimas. 5 columnas de mármol blanco, una por cada vida arrebatada. Cada año, los sobrevivientes regresan con flores y lágrimas, recordando cómo un simple sonido, una alarma, cambió sus vidas para siempre. Westside mostró al mundo algo que nadie quería admitir. Que incluso los niños pueden aprender el lenguaje de la violencia. Cuando crecen rodeados de miedo, descuido y armas. Esta nueva historia no se desarrolla en una escuela, sino en un lugar de alegría y libertad. La discoteca Pulse. Y de protagonista tenemos a Omar Maten. Era domingo de madrugada. Dentro del club, el ambiente era pura celebración. Luces de neón, risas, abrazos, música latina a todo volumen. Pulse era un refugio para la comunidad LGBTQI, un lugar donde podían ser ellos mismos sin miedo. Hasta que el miedo decidió entrar por la puerta principal. A las 2:02 de la mañana, un hombre vestido de negro empujó la puerta, portando un rifle semiautomático y una pistola. Sin decir una palabra, comenzó a disparar. Al principio, muchos pensaron que eran fuegos artificiales. Pero cuando el olor a pólvora llenó el aire, la música se detuvo. Y la gente corrió sin dirección. El atacante era Omar Maten, un guardia de seguridad de 29 años. Un hombre que, durante años, había acumulado rabia, frustración y una peligrosa fascinación por la violencia. Maten nació en Nueva York en 1986, hijo de inmigrantes afganos. De niño, era irritable, impulsivo y con tendencia a los estallidos de ira. En la adolescencia, su comportamiento empeoró, ataques verbales, peleas, insultos racistas. Sus profesores veían un patrón, pero nunca hubo seguimiento. De adulto, trabajó como guardia de seguridad. Pasaba largas horas solo, hablando de religión y política con un tono cada vez más extremista. Sus compañeros lo describían como impredecible, arrogante y lleno de resentimiento. El FBI lo investigó 2 veces, una por sus comentarios violentos y otra por supuestos vínculos con extremistas. Pero al no hallar evidencia concreta, cerró los casos. Años después, esas 2 investigaciones se volverían motivo de remordimiento nacional. En las semanas previas al ataque, Maten visitó la discoteca Pulse varias veces. Algunos testigos dijeron haberlo visto solo, observando el lugar, tomando notas mentales. Otros, incluso, afirmaron que hablaba con clientes, como si tratara de encajar. Pero esa noche no fue a bailar. Fue a matar. Los primeros disparos resonaron como truenos. En segundos, el lugar se convirtió en un laberinto de gritos y oscuridad. La gente se escondía detrás del bar, bajo las mesas, dentro de los baños. Algunos enviaban mensajes de texto: "Te amo, dile a mamá que la quiero". Otros fingían estar muertos, esperando que pasara de largo. Maten se movía entre los cuerpos, recargando su arma una y otra vez. Durante 3 horas, el club se transformó en un campo de terror. Afuera, las sirenas iluminaban la calle. Los policías rodearon el edificio sin saber cuántos atacantes había. Los gritos dentro eran desgarradores, pero entrar sin plan podía significar más muertes. Comenzó una negociación tensa. Durante las llamadas al 911, Maten juró lealtad a grupos extremistas, aunque sus declaraciones eran contradictorias. Decía luchar por una causa, pero su verdadero motivo parecía ser el odio. A las 5:02 de la mañana, tras horas de silencio y más disparos, el equipo SWAT irrumpió atravesando una pared con un vehículo blindado. Se desató un tiroteo final. Minutos después, Maten cayó abatido. Cuando los oficiales entraron, encontraron un escenario indescriptible. Música detenida, luces parpadeando, teléfonos vibrando en el suelo. 49 personas sin vida. Más de 50 heridas. Algunos aún respiraban, abrazando a quienes ya no podían moverse. Fue el ataque más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos hasta ese momento. Las ambulancias colapsaron. Los hospitales de Orlando se llenaron de heridos. Los familiares esperaban afuera, sosteniendo fotos, repitiendo nombres.
En cuestión de horas, Pulse pasó de ser un club nocturno a un símbolo de luto nacional. Los investigadores encontraron en el apartamento de Maté en armas, dispositivos electrónicos y búsquedas sobre otros ataques masivos. No había una red terrorista detrás. Actuó solo, motivado por una mezcla tóxica de odio, frustración y deseo de notoriedad. Su segunda esposa fue acusada de complicidad, pero más tarde absuelta. Dijo que no sabía lo que él planeaba y nadie pudo probar lo contrario. El país entero lloró. Orlando se llenó de velas, banderas de arcoíris y nombres escritos en carteles. Vigilia tras vigilia, las familias le dieron rostro a las víctimas. Jóvenes soñadores, artistas, estudiantes, madres, hermanos. Cada historia rompía un poco más el corazón colectivo. El ataque en Pulse cambió la conversación nacional. Ya no se trataba solo de control de armas, sino de odio, discriminación y extremismo. El lugar se convirtió en un memorial permanente, con los nombres de las 49 víctimas grabados en piedra. Cada junio, se realiza una ceremonia al amanecer, recordando la hora exacta en que todo se detuvo. Pero incluso con homenajes, leyes y promesas, la violencia no terminó. Los patrones se repetían: aislamiento, ira, señales ignoradas. Y apenas unos años después, otra tragedia golpearía, esta vez en una universidad en California, donde un exalumno, consumido por el resentimiento, decidió volver al lugar donde alguna vez soñó con empezar de nuevo. Su nombre era Wanele Go. Y su ataque en la Universidad Oikos cerraría una década marcada por el mismo eco. La soledad convertida en destrucción. Un hombre llamado Wanele Go decidió que la venganza sería su única salida. El 2 de abril de 2002 empezó como un día normal en la Universidad Oikos. Un centro de estudios pequeño, con programas de enfermería y teología. Era un lugar tranquilo, multicultural, donde estudiantes de diferentes países compartían sueños de una vida mejor. Entre ellos, muchos inmigrantes, buscando una segunda oportunidad. A esa hora, nadie imaginaba que un exalumno caminaba hacia el campus con una pistola cargada y un corazón lleno de rencor. Wanele Go había nacido en Corea del Sur en 1968. Emigró a Estados Unidos buscando futuro, pero encontró soledad. Pasó de empleo en empleo, de ciudad en ciudad, sin lograr encajar en ningún sitio. Servir en el ejército no lo ayudó. Lo despidieron con una baja administrativa, y eso lo marcó. Con el tiempo, su frustración creció, alimentada por el aislamiento, las deudas y un profundo sentimiento de fracaso. En 2011, se inscribió en la Universidad Oikos. Parecía el comienzo de un nuevo capítulo. Pero la historia no tardó en torcerse. Chocaba con profesores y compañeros. Decía sentirse humillado y ridiculizado por su acento y su lentitud para aprender inglés. Cada roce se volvía una herida. Cada crítica, un recordatorio de todo lo que creía haber perdido. Cuando abandonó la escuela, su enojo se convirtió en obsesión. Decía que la universidad le debía dinero, que todos lo habían traicionado. Y un año después, decidió regresar. Esa mañana, entró al campus con una pistola y una expresión vacía. Se dirigió a la recepción y exigió que lo llevaran a un aula específica. La recepcionista, confundida, no supo cómo reaccionar. Entonces se levantó el arma. Disparó sin vacilar. El sonido de los disparos retumbó por todo el edificio. Los estudiantes corrieron, se escondieron bajo los escritorios. Algunos rompieron ventanas para escapar. Go caminaba por los pasillos, apuntando con calma, sin emoción. Cada paso era deliberado, cada disparo, una descarga de años de resentimiento. Cuando salió del edificio, 7 personas yacían sin vida. 3 más estaban heridas. Todo había terminado en cuestión de minutos. El campus, que antes era un lugar de esperanza, se convirtió en un escenario de horror silencioso. Go huyó en el coche de una de sus víctimas. Manejaba sin rumbo, con la mirada fija y las manos temblando. Una hora después, entró a una tienda de comestibles y dijo con voz baja: "Acabo de matar a mucha gente. Necesito hablar con la policía". Y se entregó. Durante el interrogatorio, habló de burlas, de desprecio, de deudas. Decía que solo quería respeto.
Los investigadores descubrieron que había planeado su ataque durante semanas, eligiendo cuidadosamente el día y la hora. En su apartamento, encontraron listas con nombres de personas a las que consideraba responsables de su humillación. Su juicio fue largo y confuso. Los psiquiatras concluyeron que sufría esquizofrenia y paranoia severa. Por un tiempo, fue declarado incompetente para ser juzgado y enviado a un hospital psiquiátrico estatal. Pasaron años antes de que los médicos lo consideraran estable. Cuando finalmente enfrentó a la justicia, aceptó los cargos sin oponerse. El tribunal lo condenó a 7 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Durante la sentencia, las familias de las víctimas hablaron. Enfermeras, madres, hijos de inmigrantes que habían venido a estudiar y construir una vida. Sus palabras llenaron la sala de lágrimas. Una madre dijo: "Mi hija vino a este país buscando seguridad. Y la encontró solo en su tumba". La Universidad Oikos nunca volvió a ser la misma. Muchos estudiantes se marcharon. El edificio donde ocurrió todo cerró permanentemente. Hoy, una placa de bronce frente a la entrada recuerda a los 7 nombres que el mundo no debería olvidar. El ataque de Wanele-Go no tuvo la cobertura mediática de otros casos, pero marcó un punto de quiebre silencioso. Mostró que el peligro no solo viene de los marginados de la infancia, sino también de los adultos rotos por la soledad y la frustración. Que la violencia no necesita fama, solo una mente que ya no encuentra salida. Los investigadores describieron su historia como un caso perfecto de aislamiento social convertido en catástrofe. No fue impulsiva. Fue el resultado de años de abandono emocional, invisibilidad y una sociedad que, una vez más, no supo escuchar. Y aunque los titulares se apagaron, el eco de sus disparos sigue resonando en cada campus, en cada protocolo de emergencia, en cada estudiante que mira la puerta durante una clase y se pregunta: ¿podría pasar aquí? Esta fue la historia de Wanele-Go. Una historia más en una lista que crece, hecha de advertencias ignoradas, de vidas rotas y de un país intentando entender su propio reflejo. Si llegaste hasta aquí, significa que buscas entender, no solo mirar. Y eso importa. Así que, si este contenido te hizo pensar, suscríbete al canal, porque aquí seguimos contando las historias que muchos prefieren olvidar, para que no vuelvan a repetirse.